¿Qué vimos ayer? A ver, Nos quedamos en las obligaciones de los trabajadores. las obligaciones de los trabajadores. No estábamos viendo el tema de la naturaleza jurídica de lo que une al patrón y al trabajador, ¿no? Y estábamos viendo los elementos de existencia. Ajá, sí. eh, Bueno, de una vez, hijos, les aviso que el 11, 12 y 13 de este mes voy a hacer extraordinarios. Entonces, como voy a estar ocupada con los extraordinarios, hijos, no nos vamos a ver esas fechas. ¿Está bien? Les aviso. 12, 13, 11, 12 y 13. Déjenme de todas maneras checo bien. Sí, 11, 12 y 13. Lunes 11, martes 12 y miércoles 13. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? no, profesora, ninguna. Bueno, No, profesor. les aviso entonces. Entonces estábamos viendo los elementos de existencia y estábamos viendo que son dos obligaciones. La del patrón es de dar y la del trabajador es de hacer, y de ahí nacían otras obligaciones, y les dije que me leyeran los artículos 132, 133, 134, 135. Perdón, de lo que quien leyó, qué le interesó de la lectura y que leyó, por favor, si alguien quiere participar. No, pues sí, muchos leyeron. A ver, María Esmeralda, de las pocas. Luego Profesora, Ana Beatriz, dime. en el artículo 132, en la fracción 10, ¿a qué se refiere con la comisión accidental o permanente? Ah, en la fracción 10 te está diciendo que el patrón debe permitirte faltar a tu trabajo. Ujú. Y que esa puede ser una comisión permanente o una comisión parcial. Lo que pasa es que muchos trabajadores, hija, cuando ya hay sindicato en su empresa, el sindicato los manda a llamar para que trabajen más que nada ya para el sindicato, no para la empresa. Entonces, la comisión o sea, lo que les manda a hacer el sindicato puede ser permanente o puede ser transitoria, hija. Por ejemplo, muchos trabajadores de la UNAM pertenecen al sindicato, representan los intereses de sus compañeros, pero no les quita mucho tiempo y entonces siguen trabajando. Y nada más, en cuanto ellos tengan que hacer algo, pues serían comisiones, digamos, transitorias. Pero el líder sindical, a lo mejor él sí no puede trabajar y entonces su comisión será permanente. ¿Una duda más, María Esmeralda? Sí, profesora. En la fracción 19 hace referencia a que se le darán al trabajador medicamentos profilácticos. Por ejemplo, cuando dice cuando exista peligro de epidemia, ¿podría ser la situación en la que estamos viviendo ahorita? No, 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 no. Lo que se refiere es que, por ejemplo, cuando el trabajador tiene un accidente de trabajo, pues atenderlo lo que se pueda, y si hay médico en la empresa, que el médico luego lo atienda, pero que sea trasladado a un hospital. En esta situación de la pandemia, hija, pues es que primero acuérdate que la persona tendría que dar positivo al COVID, y entonces pues ya dando positivo al COVID ya no lo dejarían entrar a trabajar a lo mejor, pero así de que se enferme ahí en la empresa y casi casi se ande muriendo, no creo. Esto se refiere más que a accidentes dentro de la empresa, hija, Oh, y que de momento se te tiene que dar el tratamiento básico, digamos, para que no te pase más cosas, María Esmeralda. ok, profesora, muchas gracias. Ajá. A ver, ¿algo más, María Esmeralda? No, profesora. Bueno, de ese artículo nada más sería eso. Bueno, ahorita me dice si quieren, no hay problema. ¿Qué Sí, grupo son ustedes? ¿1700 qué? el 6. 6. Ok, este, a ver, Ana Beatriz,
Gracias, profesora. Bueno, yo del artículo 132, en su fracción tercera, dice que va a proporcionar el patrón oportunamente los útiles, instrumentos y materiales. Aquí podría incluir a los uniformes también. Sí, también, hija, si el trabajador necesita uniforme, casco, etcétera, se lo tendría que entregar en el momento en que entre a trabajar y en el momento en que hay que renovarlos. Por ejemplo, la UNAM a nosotros, no a todos los maestros, pero a mí sí me da batas, que yo nunca voy por ellas, la verdad. De esas blancas que han visto que es académico de la UNAM y nos las da, las batas, y nos mandan decir casi cada año que vayamos por nuestras batas. Sí, Ana Beatriz. De ¿Qué acuerdo. más? Y entonces, si, bueno, a mí en una ocasión que fui a preguntar en un trabajo, sí me dijeron que el uniforme lo tenía que comprar yo. Entonces, por ley, yo podría decir en dado caso que usted, Mira, bueno, el mira, Ana patrón. Beatriz, ahí hay dos cosas. Yo Ujú. quiero comentarles. Cuando hablemos de salario, vamos a ver qué integra el salario. O sea, qué aparte de lo que te da el patrón, en efectivo, aparte de eso, ¿qué te integraría tu salario? De acuerdo a la ley, por ejemplo, integraría salario esto, los uniformes. Podría integrar salario, también, por ejemplo, y lo integran las propinas, por ejemplo, aunque no las pague el patrón. Entonces, en este contexto, lo que pasa es que el patrón también para no integrar salario, para que a él no le integres el uniforme en su salario, te lo vende más barato. Por ejemplo, vamos a suponer que el uniforme cuesta 100 pesos y te lo vende en 30 pesos, 40 pesos. Entonces, eso lo hace el patrón para que no se integre salario. Entonces, depende de esta situación, Ana Beatriz. Si tú te obligan a tener un uniforme, pero lo tienes que comprar, entonces sí, no puedes utilizar esta fracción, porque esta fracción son útiles necesarios para realizar tu trabajo, aunque algunos pudieran pensar que el uniforme también, pero si el uniforme no te va a proteger, no te va a cubrir para que no sufras un riesgo o algo mayor, entonces a lo mejor no entraría en este aspecto, Ana Beatriz. No sé tu trabajo cómo está, si me cuentas, a lo mejor todos nos damos no entendemos el por qué podría sí solicitarlo o no. A ver, Ana Beatriz. Sí, bueno, esto ya fue de años, era para ser mesera y Ajá, y pues me acordé al leer esta fracción. ajá. Entonces, pero ahí no era un uniforme en el sentido que todas andaban igual, ¿o sí? Como Sí, en ambos. ajá, Entonces sí te lo tiene que proporcionar el patrón a fuerzas de acuerdo. y puedes exigirlo. Ujú. Ujú, Y bueno, por último, la fracción 10, ujú. el último párrafo dice que van a ser trabajadores de planta a partir de los 6 años. O sea, No, podría ser. eso lo explicaría yo más adelante, pero de todas maneras te lo explico. Es Ujú. que eso lo vamos a ver en cuanto a tipo de trabajadores de acuerdo a la estabilidad en el empleo. O sea, cuando veamos estabilidad en el empleo, hija, que es la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo, vamos a ver también diferentes tipos de trabajadores, de acuerdo a la estabilidad. Y entonces ahí vas a ver que hay trabajadores que sustitutos o interinos, o sea, son los que sustituyen o están interinamente porque otra persona, el trabajador de base o de planta, se enfermó o, o pidió licencia o pidió una comisión del sindicato o eso. Entonces, si alguien lo tiene que sustituir, la ley lo que te está diciendo que esa sustitución solamente puede ser por 6 años, que después de 6 años ya adquiere la base. De acuerdo, profesora. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, hijos? Ya, profesora. A ver, primero Daniela y después María Esmeralda. Dime, Daniela.
Es del artículo 134, fracción novena, Ujú. que dice, son obligaciones de los trabajadores integrar los organismos que establece esta ley. ¿A qué se refiere con Es que deben haber a organismo? fuerzas por ley, hija, Daniela, comisiones, por ejemplo, comisión de seguridad de higiene. O sea, debe haber trabajadores que pertenezcan a la comisión de seguridad de higiene o a la comisión del reparto de utilidades. Estas comisiones generalmente son mixtas, hijas, se forman con representantes del patrón y representantes de trabajadores para que funcionen mejor, o sea, para que vean también el punto de vista de los trabajadores. Entonces, por ley, en varias empresas se tienen que formar forzosamente estas comisiones, comisión, por ejemplo, te digo, de capacitación, comisión de adiestramiento, o sea, para decirle al patrón dónde hace falta más capacitar a los trabajadores o ponerlos a estudiar para que funcione mejor la empresa. Una comisión para el reparto de utilidades a fuerzas debe existir, una comisión de ascensos. Entonces ahí por eso le está diciendo que los trabajadores tendrán la obligación de formar estas comisiones. Ok, muchas gracias. Ahora sí, María Esmeralda, dime. Sí, profesora. En el artículo 132, en la fracción 29, hace referencia a que los trabajadores que sean considerados como desaparecidos no gozarán de sueldo, o sea, no se los pagará el patrón, pero en este caso el que se los podría pagar sería el seguro social, pero no al 100%. No, al 100% no, hija. Ajá, sí. Eso sí, al 100% no, pero sí paga salario el Seguro Social cuando es una enfermedad o un accidente no proveniente de riesgo de trabajo. Incluso cuando son considerados como desaparecidos. Desaparecidos, pues ya ves que eso también tendría que ver con derecho penal. Ujú. Entonces hay que analizar también cuánto tiempo tiene que pasar por para el derecho penal para considerarlos ya desaparecidos totalmente o muertos. Entonces, por lo pronto el patrón ya no paga salario, hijos, porque ya no te está trabajando la persona. Y podría entrar el seguro social, quizá, por eso te digo que tendríamos que ver también el derecho penal para cuestión de indemnizaciones, de pagar, bueno, no indemnizaciones, de pagar pensiones, a lo mejor pensiones de viudez, pensiones de orfandad, pensiones que en un momento determinado tendrían derecho los familiares de la persona que desapareció. Ok, profesora. Pero eso tendríamos también que involucrar el derecho penal. Ok. Sí. ¿Qué más, hijos? Yo llevo otra duda, profesora. Sí, no, las que sean, Esmeralda. En el artículo 133, en la fracción séptima, ¿a qué se refiere bueno, más bien, qué tipo de actos podrían restringir los derechos de los trabajadores? Es que si me la lees, porque así. Ok. Ajá. Sí, profesora. En la fracción 7 dice ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes. El que está prohibido, o sea, que el patrón tiene prohibido, por ejemplo, no permitirles que vayan a votar los trabajadores. Por ejemplo, tú vas a trabajar el día de las votaciones y él no te lo permite, entonces esa es una sanción para él y puede ser una causal de rescisión, de retiro por tu parte. Que, por ejemplo, tengas derecho no sé, a utilizar unas áreas de comedor para precisamente hacer tu comida y te lo empiece a restringir o no te quiera dejar entrar, también sería algo así. Por eso, podrían ser una infinidad de ejemplos, pero yo te pongo fundamentalmente el de la votación. Que tengas que ir a votar y que no te deje. Sí. ¿Qué otras dudas? En la fracción 9 del mismo artículo, ¿a qué se refiere con el índice? ¿Podría ser tal vez la nómina? No. Poner en el índice es así, el índice, el dedo índice, señalar, es ponerlo en una lista negra, hija. O sea, por ejemplo, y sí lo hacen los patrones,
Ajá. aunque lo tienen prohibido, sí lo hacen. Por ejemplo, la cadena de Suburbia, ya ves que tiene también una cadena de restaurantes, es toda una cadena. Por Ujú. ejemplo, si tú te corren de Suburbia, no vas a poder tener trabajo en el Tox o no sé, no me acuerdo cómo se llama el restaurante, creo que sí es el Tox, Ujú. y todo lo demás que sea de la cadena de Suburbia, porque te ponen en el índice, o sea, te ponen en una lista negra, María Esmeralda. Dime. Sería como cuando los boletinan. Exacto, cuando los Mm. boletines. Pues de índice es del dedo índice, Ok, cuando te ok. señalan. Ya, ya. Ya, ya. Sí, pero, Muy bien. sí, sí. No, al Em, contrario, por eso me gusta que lean, porque entonces les surgen las dudas y vean que es mejor así que estemos preguntando, contestando. Yo siento que así trabajan mejor. Y obviamente ya sé que son pocos, pero bueno, Sí, Arisbet, bueno, sí. yo tengo una duda en Sí. el artículo 132 en su fracción 14, Ajá. que dice que cuando el patrón tenga a su servicio más de 1,000 trabajadores, deberá sostener 3 becas y que los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar su servicio al patrón que los hubiese becado durante un año, por lo menos. En este año, el trabajador que ya haya terminado, bueno, que trabaja y durante este año va a gozar igual de salario y todas sus prestaciones, o sería Claro, por como, supuesto. Lo que le está diciendo la ley es que, mira, si yo te beco, si yo te mando, vamos a poner a Europa para que hagas una especialidad y regreses a mi empresa y por lo menos me tienes que trabajar un año. Pero al trabajar para mí, pues yo te tengo que pagar salario, todas las condiciones de trabajo, hijo. No podría quedarme sin pagarte. ¿Sí estamos entendiendo, hija? sí, ok, gracias. A lo que te está obligando la ley a ti como trabajador es que tienes la obligación de trabajar por lo menos un año para el patrón, porque a lo mejor ya regresas con títulos, ya regresas con algo que te da una mejor posibilidad de encontrar un mejor trabajo. Y a lo mejor las empresas se están peleando por ti y entonces tú decides pues irte con quien te pague más y entonces como que sería deslealtad para la persona que te mandó a hacer los estudios, ¿sí me estás entendiendo? Entonces por eso la ley obliga al trabajador que por lo menos un año trabaje para el patrón. Pero de todas maneras, ahí sí, aunque lo obligues, si el trabajador no quiere trabajar, va a estar difícil que lo obliguemos al trabajo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos ahorita, más adelante. ¿Alguna otra duda, hijos? Sí, dime, Kelly. Profesora, ¿qué es el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores? Es el Fonacot, hija. El Fonacot, en donde, así lo conocen ustedes más, Fonacot, en donde este instituto, o el Infonavit, no sé cuál de los dos te estás refiriendo, el Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, y el Fonacot es el fomento al ahorro de los trabajadores, algo así. Fondo Nacional del Ahorro de los Trabajadores. Estos dos institutos, pues es para que te den créditos baratos para obtener una casa, el Infonavit fundamentalmente, pero también te puede ayudar en rentas. Ahora con los terremotos también se ayudaron en rentas. Y el Fonacot es para que compres ropa, muebles, útiles más baratos y los puedes sacar a crédito también por si no se tiene todo el dinero. Esos son estos institutos que, Gracias, profesora. bueno, ¿alguna duda más? Yo, profesora, ya. A Una ver, pregunta. nuevamente, María Esmeralda, me da gusto, me da mucho gusto, dime. En el artículo 134, en la fracción 10, dice que los trabajadores se deben someter a un reconocimiento médico. ¿Este debe de hacerlo un médico de la empresa o puede ser del Seguro Social? Depende, hay empresas que contratan médicos particulares, este, y los mandan a los trabajadores ahí. Lo que sí, el que debe de pagar todo el costo de esto es el patrón, María Esmeralda. Pero eso Ujú. va a depender, puede ser el médico de la empresa, puede ser un médico de otro lado,
puede ser el propio Seguro Social, pero como el Seguro Social tiene mucho trabajo, a veces estos reconocimientos los hacen las empresas con médicos particulares. Sí, dime, María Esmeralda. No, nada más sería eso, profesora. Muchas gracias. A ver, Maximiliano. Buenos días, maestra. Yo tengo Buenos días, hijo. una duda de la fracción 27 bis del artículo 132, Ajá. porque dice que los patrones le tienen que otorgar el permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Y yo tengo una duda, o sea, se me hace como exageradamente poco, pero si demuestra que es un padre soltero y así, o sea, ¿no le pueden otorgar más? Sí, en caso, o sea, esto es lo mínimo, acuérdate que es lo mínimo que la ley te otorga, hijo. Va a depender de muchas cosas, por ejemplo, puede haber un contrato colectivo que te dé más días o podrá haber un reglamento en tu empresa donde por el reglamento, por otras cosas, pudieras ocupar otros días. Por ejemplo, casi la ley no te lo permite, eso sí no te lo permite, pero pues dependerá del patrón que juntes, por ejemplo, vacaciones con días de descanso, hijo. Entonces, por ejemplo, si tienes derecho, por decirte un ejemplo, a 10 días de vacaciones, más los 5 días que te da, pues ya tendrás 15 días. Pero eso va a depender de cómo te lleves tú con tu patrón, va a depender de si el patrón quiere. Ahí sí no puedes obligarlo, Maximiliano. Ahí sí son cosas que la ley te otorga mínimamente, pero no puedes obligar a un patrón a que te dé más si no es a través de un contrato colectivo o si te llevas bien con él. Por ejemplo, yo sé que no puedes juntar periodos de vacaciones, por ejemplo, no puedes juntar 2 periodos de vacaciones. Sin embargo, una amiga mía se lleva bien con el patrón, juntó sus 2 periodos de vacaciones y se fue bastante tiempo de la empresa porque tenía 2 periodos de vacaciones. Perdón, hijo. Entonces eso va a depender también de cómo te lleves con el patrón y que si el patrón quiere o no quiere. Ahí sí, Maximiliano. El patrón también pues tiene derechos, ¿no? ¿Alguna duda más, Ok, maestra, Maximiliano? gracias. No, ¿O nada por el los demás? momento, gracias. ¿O los demás hijos? Yo, profesora, otra pregunta. Otra vez, María Esmeralda, Sí. dime. Por ejemplo, con lo que le comentaba a mi compañero, bueno, yo cuando iba en la prepa, me acuerdo que había semestres en que los profesores no daban clases. ¿Eso tiene que ver con que les daban vacaciones o algo así? No, es que habemos profesores, no son todos, hija, Ok. que tenemos determinada categoría, pero no crean que porque nos las dieron por dedazo, no. Bueno, por lo menos en la FES de Aragón, la mayoría que tenemos esa categoría hemos hecho exámenes para lograr esa categoría y somos maestros de carrera, así nos dice. Maestros de carrera, puede entonces haber maestros de carrera de medio tiempo y de tiempo completo. Y los que somos maestros de carrera de tiempo completo, hija, tenemos años sabáticos, o sea, un año no trabajamos y nos los pagan como si fuéramos a trabajar. Por ejemplo, yo pedí mi año sabático el año pasado, no me lo concedieron, nada más me dieron un semestre sabático, por eso con sus compañeros anteriores empecé a trabajar tarde y todo, porque pues yo estaba en mi año sabático y espero pues pedir mi otro medio año pronto y gozar de ese año, pero eso es una cuestión que solamente tienen, por ejemplo, las universidades o determinadas cuestiones. Entonces, como tú me estás hablando de la prepa, pues sí, es que ahí ya vemos profesores y también en la prepa hay profesores de tiempo completo y que tienen su año sabático. Y nos Ok. pagan como si fuéramos a trabajar todos los días. Ok, Nosotros no profesor. trabajamos. Bueno, Sí, gracias. ¿de qué, Esmeralda? ¿Qué otra duda? Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestras clases. Entonces estábamos viendo los elementos de existencia y estábamos viendo, por eso los objetos, el objeto que debe ser, ¿cómo se llama? Que yo les decía que hay 2 objetivos, el de hacer y el de hacer de los trabajadores y de dar de los patrones. Y si ustedes se fijan,
Entonces, esos objetivos deliberan o liberan obligaciones. Yo les quería comentar, hijos, a ustedes que sí leyeron este capítulo, que el maestro Néstor de Buen dice que son obligaciones institucionales. ¿Por qué obligaciones institucionales, hijos? Porque no le está pidiendo la ley ni al trabajador ni al patrón si quieren o no cumplir con estas normas, las tienen que cumplir. Esa fuerza, ¿sí me están entendiendo? Y en este contexto de que esas fuerzas que ellos tienen que cumplir con estas obligaciones o no hacer lo que tienen las prohibiciones, puede llevar como consecuencia que al trabajador lo despidan y que al patrón le impongan, perdón, multas o hasta el cierre de su empresa, ¿sí? Entonces, en este contexto, hijos, en este contexto, por eso yo quiero comentarles que el maestro Néstor de Buen habla de obligaciones institucionales, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? No, profesora. Bueno, entonces, tenemos que dentro de los elementos de existencia tenemos, ya dijimos, objeto, que es de dar o de hacer, y tenemos el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento, hijos? El consentimiento es la afirmación de querer obligarse a hacer algo, a no hacerlo, a dejar de hacerlo, etc. El consentimiento generalmente, y para que tengan validez en el ámbito jurídico, debe ser un consentimiento expreso. Generalmente debe de haber un documento o documentos en los cuales se muestre qué es lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Sin embargo, en materia laboral no es así, hijos. En materia laboral el consentimiento puede ser tácito o expreso. Vean su artículo 21, por favor, de su Ley Federal del Trabajo, léanmelo. ¿Ya alguien lo tiene? A ver, Iván, por favor. Artículo 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Entonces vean cómo acá el consentimiento puede ser tácito, no es necesario que sea expreso. Vean que nos dice la ley que se presume que existe una relación de trabajo entre quien presta un trabajo personal subordinado y quien lo recibe. En ese contexto, hijos, entonces tenemos que obviamente el consentimiento en materia laboral puede ser tácito o expreso. En esto por eso les decía que es muy peligroso porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser patrón. Entonces, por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, de repente antes llegaban y tocaban, ¿no? Y entonces empezaban, ¿le barro su banqueta? Y yo le decía, no, no, gracias, no nos barro. Por favor, ándele, porque el día que yo le hubiera dicho que sí, si le pasa algo a este señor borrachín, pues imagínense, me pueden hasta demandar riesgos de trabajo. ¿Sí estamos entendiendo? Se presume. Por eso también en estas presunciones, hijos, las empresas toman medidas muy especiales porque efectivamente pudieras hacer efectivo el hecho de que, por ejemplo, tú entres a una empresa, se caiga un ladrillo, te pegue en la cabeza, pues en ese momento hay la presunción de un riesgo de trabajo. Entonces, por eso la mayoría de las empresas, cuando tú vas a visitar a alguien, si se fijan, te piden una identificación y te dan como un gafete o te ponen invitado, ¿sí? Precisamente para evitar que pudiera darse como consecuencia una presunción de una relación de trabajo entre una persona llamada patrón y una persona llamada trabajador. Entonces, esto se los explico porque el consentimiento en materia laboral puede ser tácito o expreso. Ahora, ustedes van si llegan a ser litigantes, si llegan a tener sus despachos, hijos,
pues van a asesorar también patrones. Entonces, al que le perjudica el que no haya documentos, el que no haya firmas, no es al trabajador, hijos, es al patrón. Entonces, si ustedes van a asesorar patrones, si ustedes les van a decir a los patrones cómo deben de comportarse, siempre hagan contratos individuales de trabajo, lo más preciso, lo más conciso posible. Siempre registren sindicatos, o sea, siempre hagan lo que la ley dice, porque si no el que va a salir perdiendo es el patrón. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque se presume también como cierto lo que diga el trabajador. Entonces, como ustedes van a defender también patrones, como ustedes también van a asesorar patrones, pues en ese asesoramiento, en esas cuestiones del patrón, lo que deben de hacer es siempre pedirle que tenga todo en orden, documentación, todo, inscripción al Seguro Social, y verán que no va a tener ningún problema. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Bueno, dentro de los elementos de validez tenemos la capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Alguien se acuerda de lo que es la capacidad, hijos? A ver. En materia civil, ¿qué es la capacidad? ¿Podría ser la facultad que se requiere para realizar algún acto? Sí, es la aptitud que tiene el sujeto para hacerse de derechos y obligaciones, ¿no? Ujú. Esa es la capacidad, la aptitud que va a tener un sujeto para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero acá en materia laboral, la capacidad no es igual que en materia civil, hijos. Nuevamente abran nuevamente el artículo 8 de su ley y vean la segunda parte del artículo 8. ¿Y qué nos dice? La segunda parte del artículo 8. A ver, Iván. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Exacto. Bueno, vamos a hablar primero de la capacidad del patrón, digo, del trabajador, y después de la capacidad del patrón, hijos. ¿Cuál va a ser la capacidad del trabajador en materia laboral? En otras palabras, una persona, por decir un ejemplo, con síndrome de Down, ¿puede llegar a ser trabajador con todos sus derechos y con todas sus obligaciones? Iván dice que sí, que es el único que tiene encendida su cámara. ¿Qué opinan, niños? Que sí. Que sí. Que Sí, sí. Sí, profesora, sí. por supuesto. O sea, vean bien lo que dice que es el trabajo, es la aptitud humana para poder realizar algo. Mientras tú puedas realizar algo, lo puedas hacer y lo hagas bien, pues vas a tener la capacidad para ser trabajador. En otras palabras, en materia laboral, lo que se requiere es eso, que seas, o sea, que realices un trabajo, que tengas la aptitud para realizar un trabajo. Ahora, si hablamos de aptitudes en términos generales, pues no todos tenemos las mismas aptitudes, ni todos podemos realizar los mismos trabajos. Yo, por ejemplo, a mí sí no me gustan las alturas y yo no podría realizar trabajos en donde yo tuviera que estar, no sé, pues, limpiando vidrios en un edificio súper alto, etcétera. O sea, se necesitan aptitudes también de determinados sujetos, de determinadas personas para realizar un trabajo. Entonces, la capacidad en materia laboral no tiene que ver con la capacidad, si ustedes no entienden, en materia civil, sino acá lo que tienes, la capacidad es que tengas una aptitud para realizar un trabajo. Pero sí vamos a hablar de edad, o sea, aquí sí se va a requerir una edad. Ya habíamos comentado que cuando hablamos de menores trabajadores, antes eran de 14 a 16 años, hijos.
¿sí? Ahora es de 17 a 18 años, o sea, ya aumentaron la edad para hacer menos, ya no puedes contratar a menores de 17 años. Sin embargo, mientras tú tengas una aptitud para realizar o hacer algo, vas a poder ser trabajador, independientemente de, de la situación de cuestiones género, de sexo, de hasta de minusvalía podríamos hablar. Porque obviamente mientras, aun cuando tú bueno, cuando una persona ande en silla de ruedas o ande con muletas, mientras puede realizar un trabajo, va a ser trabajador para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Y vean lo que así lo dice su artículo 3º de su ley, y también así lo dice, bueno, ahorita vamos a ver el 521, por favor, de su ley, fracción primera. Primer 521 de su ley, fracción primera. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? A ver, hijos. 121, profesora. 521, fracción primera. A ver, Iván. Artículo 521. La prescripción se interrumpe, fracción primera, por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Entonces no es ese, es el 520, donde dice, hijo, la prescripción no corre ni puede comenzar a correr contra los incapaces mentales. A ver, Maximiliano. Abres 521, la prescripción se interrumpe, ¿es esa? No, yo creo, no, hijo, por eso es que ya no me sé los artículos. Es el A ver, 520. María Esmeralda, Sí, es el 520, profesora. a ver, ¿qué dice? Perdón. Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr, fracción primera, contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley. Entonces vemos que un incapaz mental desde el punto de vista del orden civil, hijos, puede ser trabajador. Y aquí una norma defensora de estas personas es que la prescripción no corre en contra de ellos, sino hasta que alguien, un representante legal, pueda responder por ellos o pueda hasta demandar al patrón. Entonces, mientras tú tengas una habilidad para el trabajo, entonces puedes seguir y siendo trabajador. Ahora sí, no sé si es el artículo 3º, pero creo que sí, o el 2º, donde habla que no podrá hacerse distinciones por cuestión de sexo, de género, de discapacidad, etcétera. No sé si es el 2º o el 3º, hijos. A ver, ¿ya lo tienen? A ver, María Esmeralda, por favor. Es artículo 3º, párrafo 2º. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Entonces, vean bien eso, hijos. ¿Saben por qué? Porque el trabajo es un derecho, recordémoslo. Así nos lo dice también la ley. El trabajo es un derecho. Entonces, como tenemos todos derecho al trabajo, todas las personas. Además, estas personitas que de repente, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que decimos, ay, son niños que no sirven. ¿Cómo que no? Mis respetos, en el siglo pasado había un programa de Estados Unidos de televisión donde se llamaba La Vida Sigue. Mi madre en paz descanse y a mí nos gustaba mucho. Y el protagonista era un niño con síndrome de Down. Y después de verlo cómo actúa, qué decía, cómo lo hacía, pues he visto súper guapos y súper con
cuerpazo, hijos, y que yo no sé quién es más tonto o más estúpido, si el niño con síndrome de Down o estos, que se sienten nada más por guapos, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que yo les quiero señalar es que mientras tú realices una actividad y que puedas hacerla, tú puedes ser trabajador y no importa ninguna otra condición. La única condición que vamos a tener es la edad. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Ahora, si profesora. ustedes se fijan, perdón, María Esmeralda, ¿quieres comentar algo? No, profesora, ninguna. Ah, bueno. Si ustedes se fijan, hijos, tenemos que, si ven el artículo 10, nada más nos dice que patrón es la persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Entonces, hablar de la capacidad del patrón, pues tenemos que dividirla en que debe de ser diferente porque son dos diferentes personas. Cuando hablamos de persona moral, pues obviamente ya estamos hablando de una sociedad, de una asociación que puede ser del orden civil o puede ser del orden mercantil, y que obviamente para poder ser una asociación o una sociedad tienen que seguir los requisitos legales de esa asociación o de esa sociedad de conforme al derecho, conforme a la ley que les corresponde. Entonces, aun cuando nosotros consideremos que el patrón es una persona moral, pues antes, para ser una persona moral, debe cumplir, insisto, los requisitos legales que le exige el Código Civil o en su caso el Código Mercantil. Entonces ahí ya sabemos que para que tú puedas conformar una sociedad necesitas ser mayor de edad, necesitas determinados requisitos y obviamente pues ya serías un patrón persona moral. Pero cuando hablamos de patrón persona física, hijos, pues no nos está diciendo nada la ley, absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hijos, un menor de, vamos a poner, un menor de 17 años llega aquí a México, le renta un departamento y contrata a una señora para que le haga la limpieza y para que le haga la comida y para que lo atienda? Eso no, patrón, aunque tenga 17 años. A ver, contesten, mijos. ¿Qué opinan? ¿No opinan? O sea, la ley no dice nada, nada más no dice patrón es la persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Si ustedes se fijan, obviamente cuando uno es patrón, pero me estoy refiriendo a patrón, no sé, de empresas, de grandes establecimientos, de grandes cosas, pues necesita sí ser quizá mayor de edad, porque necesita hacer otras cuestiones de orden civil, mercantil, que para que den o tengan efectos jurídicos, pues debe ser mayor de edad. Y sin embargo, el Código Mercantil dice que para efectos de esa ley, quien realice o ejecute actos mercantiles será comerciante. Y no habla tampoco de edad, hijos. Tampoco habla de edad en esa parte el Código de Comercio. Entonces, en este contexto, hijos, yo les pregunto, un muchacho que tiene 17 años y contrata los servicios de una doméstica, donde obviamente le va a hacer su quehacer, le va a atender, ¿eso no, patrón? ¿Sí? Claro que sí, María Esmeralda. Y no, porque la ley no nos está diciendo edad. Ahora, si somos recíprocos con lo que es trabajador, si el trabajador puede ser trabajador a los 17 años, pues un patrón también podría hacerlo a los 17 años por analogía. ¿Sí estamos entendiendo? Pero como la ley no nos indica nada, yo creo que la persona física sí podría ser menor de edad, de acuerdo al Código Civil, porque acá estamos viendo que es otra cosa ser patrón. Yo les decía que la capacidad, y siempre se ríen mis alumnos, la capacidad para ser patrón es poder pagar. Mientras tú pagues el servicio que te están dando, mientras tú le pagues al trabajador, pues eres patrón, hijo. Y no importa si dentro del marco legal tienes alguna cuestión de interdicción
O sea, eres alcohólico o eres drogadicto, pues no importa, mientras pagues, pues vas a hacer y vas a seguir siendo patrón. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces yo, medio en broma, pero no tan en broma, dicen que también en serio, yo les digo que el trabajador, para ser trabajador, debe de tener una aptitud para desempeñar y realizar una actividad, como dice, humana, que lo lleve a tener un salario. Y para ser patrón, que tengas la capacidad económica para contratar a una persona y le pagues. Y que mientras le pagues, tú vas a ser patrón. Y obviamente subordinándote o subordinando al trabajador. ¿Sí? ¿Alguna duda, hijos? ¿No? Bueno, otro de los elementos de existencia es el objeto o fin lícito. Esto va en relación mucho a su artículo 5º constitucional, hijos, que dice que nosotros somos libres para trabajar y contratarnos con quien querramos siempre y cuando sea lícito. O sea, que hay trabajos ilícitos. ¿Hay trabajos ilícitos? Sí, Profesora. profesora. Sí, sí hay. A ver, denme ejemplos de trabajos ilícitos. Delincuencia organizada. El narcotráfico, la delincuencia organizada, sí. En donde obviamente eso son cuestiones ilícitas. Entonces, en este sentido, el objeto o fin debe ser lícito conforme a las normas, reglas, no nada más del derecho laboral, sino de todos, códigos civiles, códigos penales, etcétera. Y se los digo porque, por ejemplo, en los años 30, hijos, Al Capone, que sí existió, que era un mafioso de Estados Unidos, vino y puso un casino en Baja California. Desde nuestro punto legal, los casinos todavía no están permitidos del todo, hijos. Aunque ya se permite que haya lugares de juego donde pueda llegar una persona y apostar y etcétera. En el siglo pasado esto no se permitía, pero aparte de que no se permitía, sino hasta quizá fines del siglo, estaban prohibidísimos los casinos. Entonces, cuando llega Al Capone y pone un casino, pues contrata obviamente a personas para que fueran a ser meseros, obviamente, para que los talladores son los que dan las cartas, etcétera. Y Al Capone se va de nuestro país, regresa a Estados Unidos y no les paga salario, no les paga nada. Y estos inocentes van y demandan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje sus prestaciones, su salario y todo. Y pues la Junta le dijo, pues ni siquiera voy a admitir tu demanda porque tú para lo que tú contrataste fue un objeto ilícito. Entonces, en eso va la razón. ¿Sí me están entendiendo? Que para que sí exista un contrato de trabajo y sea un objeto lícito, tiene que ser conforme a todas las normas, todas nuestras leyes, y que esté, como ayer leíamos o antier, no me acuerdo, que esas empresas estén en un padrón, que estén cumpliendo con todo lo que es legal, que sean una razón social viable, porque, por ejemplo, el mismo trabajo en el sentido de que yo tengo un cabaret y a lo mejor en mi cabaret se presentan unos artistas y casi semidesnudos, pues ahí no va a ser un objeto ilícito, bailar no es un objeto ilícito. Si hubiera una ley que prohibiera que los bailarines salieran desnudos, entonces a lo mejor sí estaban trabajando para objetos ilícitos. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda, hijos, con el objeto lícito? No, todo bien, profesora. No, Bueno, profesor. entonces nos vemos mañana, sin antes olvidar que el 11, 12 y 13 no nos vemos, hijos, porque tengo extraordinario. Voy a estar preparando los exámenes extraordinarios. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces nos vemos mañana, hijos, cuídense. Ah, perdón, Erika. Ah, sí, buenos días, profa. Para recordarle,
me parece que Jefatura les emitió un comunicado sobre mi justificante de mi situación médica, pero para informarle que ya me voy a integrar nuevamente Ok, para que me Erika. permita entregar las actividades que dejó en el periodo que Sí, yo por estuve. supuesto, yo tengo tu justificante. Sí, Bueno, Erika. muchas gracias, profesora. Al contrario, Erika, para servirte. Nos vemos entonces mañana, hijos. Buen día, gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta mañana. Hasta Tenga buen luego, día. hijos. Cuídense.